Hola Fabio. Hola, Hola. Javier. Bueno, entonces acerca del texto arte e imitación, ¿qué les llamó la atención? Uy, arte e imitación, ¿qué les llamó la atención? Bueno, a mí. Espera que se me otro video. Pues partiendo de las tres teorías que él pone, que es Los dos imitación, conceptos como para el problema de la pintura moderna, que son la cómo se imitación, responde a la pintura la moderna. expresión, el signo y el lenguaje sígnico. Bueno, Pues, Digamos, o sea, a mí todo eso. se me hace Nada, interesante cuando habla de la imitación y cómo el ser humano es inconsciente al imitar, o sea, al imitar las cosas y producir arte. Pero si es consciente. O sea, no sé hasta qué punto es consciente. Me perdones, o sea, no es inconsciente este proceso de imitación. O sea, si no es inconsciente es porque es consciente. es porque es consciente. Es que no entiendo, me vuelvo a perder. ¿Es consciente o es inconsciente? No, es inconsciente del proceso de imitación. Ok, ¿Qué había dicho? pero. ¿Que era consciente? Sí. Pero muchas veces él es consciente de ese proceso. ¿De imitación? Sí. Sí. Y en eso se planteó, o sea, muchas cosas durante la historia del arte pasaron por eso, porque será consciente. Es más, hubo un punto donde el máximo al que se podía llegar era el máximo, o sea, era una búsqueda de realidad tan literal, como tan real, Que la mejor obra era la que más se era la que más se acercaba a la pareciera naturaleza. a la reproducción de la naturaleza. Sí. Entonces, Y esa sí era la más bella. Ajá, en cierto modo sí es muy consciente. De pronto en el Pero arte esta moderno reproducción se toma como imitación. Imitación de la naturaleza, diría yo. Porque lo que está buscando es imitar la naturaleza. O sea, de pronto en el arte moderno se rompe en un pedazo y no sé, como lo que él dice, como es después de la Segunda Guerra, antes de la Primera Guerra Mundial. Sí. Con esto que sale la música tonal, que ya es un absurdo, es como el arte no objetual. O sea, los dos eran absurdos y se ponen en el contexto anterior Ya a no ellos. quiero decir este. En fin, digamos, entonces, que a mí me llama mucho la atención es, para mí... Pero entonces, ¿por qué Kant lo pone como la capacidad inconsciente? Como esta de imitar a la ¿Dónde está lo de naturaleza. Kant? ¿En qué parte? En el concepto de genio. Pero página, parrafito, pedazo. ¿Sabes? Ocho. Porque estoy... O sea, si me dices así como el Comprender, concepto de comprender, genio, me sobre pierdo. O sea, No sé. ¿No sabes? No. pues no sé. Es que a eso es a lo que se refiere. Que, o sea, que hasta, no sé, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, El arte es legítimo. lo que se buscaba era esta reproducción fidedigna de la naturaleza. Eran estos cuadros ¿de quién eran? ¿De quién era el cuadro con el caballo súper imponente de este rey? Luis XV. Luis XIV. No sé. Bueno, o sea, lo que se buscaba era casi que retratar lo que representaba la realidad. Y Kant lo que dice es que, o sea, ahí es cuando dice como no, el arte se legitima por ser arte del genio. No, pero digamos... Sí, pero sino que... Dale. No, O sea, pues también en la historia del arte cuenta como cuando estos artistas europeos comenzaron a hacer sus obras, los artistas de acá colombianos trataron de hacer una reproducción de esas obras, pero nunca se lleva al término como imitar. Dijeron como hasta copia, pero no... Pero digamos lo que tú dices, que lo de... No, el proceso de mímesis como acá lo dicen. Mira, lo de Kant del genio es también lo que él dice como inspirado por la naturaleza, para crear algo bello que valga como modelo, sin que el artista pueda siquiera decir cómo lo ha hecho. Que después Pero- el artista no puede explicar su obra. Sí, exacto, pero no creo que tanto sea la inconsciencia en la imitación, sino la inconsciencia en como tener pasos claros para llegar a esa sí, obra. Ok. señor. Claro, claro, o sea, eso es lo que hablábamos o sea, de este dibujo que yo le contaba que usted hace un dibujo y nunca le queda Ajá, igual a ¿A quién le como contaba? ahorita a los dos. Ah, en el video que fracasó. Entonces, o sea, el dibujo que nunca usted va a ser capaz de repetir porque simplemente le salió de una manera y usted le puso todo a este dibujo y le puso el alma al dibujo, como que ya la reproducción no le va a salir igual. Sí, y ahí que- está exacto. el momento que también habíamos dicho, que el momento en el que el artista hace su obra y el momento en el que el espectador le da un valor a esa obra. Sí, no, y digamos esa producción de la obra que también lleva al no saber cómo se llegó a la obra. No sé, para mí yo siento personalmente que eso está muy ligado al momento y a las circunstancias que te rodean en ese momento. Es Claro, como un poco, completamente. o sea, es una vocación desde los objetos externos al cuerpo
que te llevan a una lectura diferente de ese momento, como de esa realidad que se plasma en la obra, está como muy ligado a eso. Es algo como el sentido espiritual, ¿cómo era el sentido espiritual? Ah, la experimentación espiritual que lleva El artista. el artista, sí, y son un poco como las dos, es como alma, espíritu. O sea, Sí. O sea, me refiero como que, sí, todo confluye en que esa obra sea única e irrepetible, tanto para usted como para otra persona, ¿no cree? sí. O sea, como si alguien quiere copiar un dibujo suyo igual, no sé, el dibujo no va a ser igual al suyo y no va, y va a estar tratando de copiar la copia de la idea, copia exacto. del objeto y de la idea. Eso es un poco Lo lo de que- Platón, ¿no? lo Lo de que- o sea, que Aristóteles dice no me acuerdo cuál de los dos era, pero que hacer como, o sea, que el objeto en sí es una copia de otra de la cosa. imagen. Eso es de Aristóteles, sí. Sí, y es más, a mí me parece, no sé, me parece muy interesante que eso es una paradoja entre el lenguaje, porque, o sea, si nos ponemos a pensar un poco cómo se genera el lenguaje, sí, primero el lenguaje sale como de la forma en que queremos expresar un objeto, Ujú. pero luego ese objeto se condiciona mucho a cómo nuestro lenguaje cambia y este objeto termina cambiando para volverse otra cosa que fue lo que el lenguaje lo cambió. Que fue lo que el lenguaje le impuso prácticamente. Ajá, Exacto. el Es valor como- que le da el lenguaje. Sí, es como, o sea, uno nace, es como, ¿saben? Es un círculo extraño, porque uno nace del otro, pero este también nace con este. Es como, Sí, nacen sí. y cambian y van en direcciones. Y van cambiando Extraño. constantemente, sí, es bien interesante. A mí me gustó una vaina, es que estoy viendo un CBU que se llama Arquitectura, Cuerpo y Percepción. Y me ha tocado leer varios textos de Aristóteles como Palma Natural y acerca del alma, donde se tocan estos temas que son bien interesantes. Aquí puse o sea, en el texto decía, el arte solo imita lo que las cosas son, pero las cosas mismas no son más que imitaciones casuales, contingentes de sus formas, de sus formas eternas, de su esencia, de su vida. Entonces es bacano porque la cosa en sí es la que lleva el alma, la que tiene el alma. Es que eso iba a decir, que terminó. Es como la cosa en sí la que tiene alma, pero usted al interpretarla está haciendo una imitación de ese objeto que está en otra parte, ¿sí me entiende? El objeto está ahí, pero entonces usted al mirarla y al ponerle un nombre, como usted digamos acaba de decir, usted ya está imitando esa cosa y la está poniendo digamos al lenguaje y después la obra de arte va a ser una imitación de su imitación, ¿sí? Sí.